a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 2 hombres, dice el Señor, que confiaban en sí mismos. Había hombres que confiaban tanto en sí mismos que gobernaban las situaciones en sus propias vidas, y les da una parábola. Cuando el Señor habla con parábolas, en este caso puntualmente les está hablando y les está dando un ejemplo. Ellos entendían los ejemplos. Y en esa parábola había un fariseo y un publicano, uno que miraba sus actos y se justificaba, ayunaba, ponía sus diezmos, tenía un alto concepto de sí mismo, el fariseo. Y el publicano, que dice que solo se golpeaba el pecho y no quería ni acercarse a la parte de adelante. Y solo decía: sé propicio a mí, soy pecador. Él entendía su estado, el otro no. Hace muchos años, algunos de ustedes me han escuchado mencionar esto que les cuento. Estaba con otros hermanos pastoreando una iglesia en otro lugar, en el Gran Buenos Aires. Era muy joven, tendría unos 25 años, y cumplíamos funciones pastorales, no éramos aún pastores. Y en ese lugar, era un lugar pequeño, no crecía la obra, costaba mucho. Era tanto el trabajo que se realizaba, y cuando venía alguien nuevo nos poníamos tan felices, tan contentos. En aquellos tiempos, recuerdo, con el otro hermano organizamos un asado y queríamos invitar a la gente. Habíamos calculado que vendrían 20 hermanos de la iglesia, más alguno más. En la iglesia éramos esa cantidad, unos 12, 13, algunos que vendrían 7, 8. Bueno, al asado vinieron 100, gente que no conocíamos. Ni el otro hermano ni yo comimos. Y alcanzó la comida, terminó el asado y desaparecieron todos. No quedó nadie. Era un asado. No sé ni cómo se habían enterado que había un asado, pero vinieron. Era tal lo duro de la situación en ese lugar que había venido una hermana nueva, me imagino unos 40 y pico, 50 años tal vez,
y dijimos, qué lindo, una hermana nueva. Y esa hermana levantó su voz y comenzó a orar en el culto y dijimos, qué lindo. Pero empezó a orar y ni bien abrió su boca, dijo, Señor, trae gente buena como yo a este lugar. Y la cosa se complicaba cada vez más. Éramos pocos y cuando venía alguien creía que era tan buena, que decía en su oración, trae gente buena como yo. Me acuerdo que con el hermano estábamos orando con la cabeza inclinada y automáticamente nos miramos así cuando dijimos, no puede ser. A veces ocurre esto en la realidad. La parábola que el Señor da del fariseo y del publicano no lo da como un ejemplo porque esto no existe, sino que lo da como un ejemplo que existe lamentablemente y que es real. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué concepto? Cuando uno habla de esta palabra, cuando dice el publicano, sé propicio a mí, pecador. Esta es una palabra que no se usa en estos tiempos. ¿Qué significa esto? Significa y habla del gran amor y de la gracia de Dios, en que siendo Dios envía a su Hijo para que yo crea en Él y sea limpio y libre de mi pecado. Es una palabra que no se usa. Esto es lo que significa. El fariseo golpeaba su pecho de alegría y lo justificaba porque tenía, imagínense, habla hasta de los diezmos, diezmaba, ayunaba, oraba. Era una joyita, pero tenía un alto concepto de sí mismo. Dice que el publicano, fíjense, no habla nada de esto. Dice que no podía ni levantar la cabeza y solo decía, sé propicio a mí, pecador. Y dice el Señor, ¿quién creen ustedes que fue justificado? Y dice, este último. El otro bajó o descendió igual, sin cambios, intacto. Mi yerno en su casa, él está edificando, tenía y tiene una bomba sumergible. Y esa bomba sumergible entró alguien y le rompió la losa donde estaba. Él creía que se le habían robado la bomba. La bomba en realidad había caído y quedó abajo donde estaba el agua. Gustavo, con buen tino, le dice, trata de pescarla. Se entusiasmó mi yerno y con la ayuda de otros logró meter unos caños y rescatar cable, bomba y todo lo demás. Esa bomba no se dañó, trabaja debajo del agua, solo tuvo que reparar algunas cosas con los cables. Y un entendido me decía, mirando la bomba, es hermética, es sellada. Puede trabajar bajo el agua
y nada la va a dañar por mucho tiempo. Es sellada, nada le entra. La vida del fariseo era una vida sellada, y no exactamente por el Espíritu Santo como hablaba Pablo, sino que era sellada, hermética, y nada le entraba. La vida del publicano, cuando se acerca a la misma presencia del Señor, él veía que su vida no era sellada, que él tenía una profunda necesidad de Dios, por eso agachó la cabeza. Hace muchos años, una predicación del pastor Osvaldo Pasquet, hace muchos años, yo era adolescente, tendría unos 16 años, y el pastor Osvaldo Pasquet, él es pastor en Trevelin, en el sur, es miembro del presbiterio. Dos mensajes de muchos de los que él había tenido, dos me impactaron mucho. Un día tuvo un mensaje que tenía relación con la alabanza, con el culto, y miren lo que llegaba a mencionar. Decía, hermano, qué importante que usted se lave los dientes para venir a alabar al Señor. Nunca me voy a olvidar, porque jamás se me hubiera ocurrido tener un mensaje así. Y yo dije, qué tremendo, ¿no? Qué importante. Y uno dice, ¿tendrá algo que ver? Caramba. A Dios no le afecta. Pero qué detalle. Y otro mensaje de él, muy sencillo, directo, donde él decía, cuando uno se acerca a la presencia de Dios y se está acercando, pídale al Señor que le lave los pies, las manos, el corazón. No me olvidé nunca más de ese mensaje, en realidad de ninguno de los dos, de otros tampoco. Pero aún si tengo las manos limpias, acercarme y decirle, ni bien estoy cerca del Señor. Señor, sé propicio a mí, pecador. Porque aún en estas cosas uno puede comportarse como el fariseo o como el publicano. Puede creer que está en un estado tan perfecto que solo entro en la presencia del Señor y ya está. Y puede que me olvide de aquella mala contestación, de aquel gesto, de aquel acto. Y ahí le digo al Señor, Señor, sé propicio a mí, pecador. Cuando Pedro está con el Señor y el Señor le quiere lavar los pies y Pedro se lo impide porque veía que el Señor se estaba humillando y le dice, de ninguna manera me vas a lavar los pies. Y el Señor lo mira y le dice, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. Y Pedro le dice, Señor, lávame todo, la cabeza, los pies. Y el Señor dice, no, lo que está limpio sí necesita ser lavado los pies. Eran los extremos y le lava los pies. A medida que va incorporándose gente a la iglesia, ojalá usted pueda recordar con los años un mensaje o esta parte, este pedacito. Acérquese siempre a la presencia del Señor, como lo hizo el publicano, que los judíos no los podían ni ver a los publicanos.
Pero el publicano le dio una gran lección en este ejemplo que dio Jesús. Lava mis pies, acá estoy. No estoy como el ganador, como el exitoso, como el hombre de luz, como el relámpago. No. Estoy como el publicano, lava mis pies, mis manos, mi corazón. ¿Para qué? Para entrar en tu presencia. El ser propicio es el amor y la gracia de Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo entregándose en la cruz, ya no como un animal, como un sacrificio, sino Él mismo. ¿Para qué? Para limpiar. Ahora, esto tiene dos facetas. Uno, para aquel que recibe a Cristo como su Salvador, que nunca le había pedido perdón por sus pecados. Y es el nuevo nacimiento, y es el sello del Espíritu Santo, como dice Pablo en Efesios, que sella el corazón de las personas con el Espíritu Santo, que es ese sello indeleble que es mi salvación. Pero luego está en el caminar del creyente que también necesita ser perdonado de sus pecados. ¡Ah, caramba! ¿Usted no necesita? Yo sí. Yo sí. No, pero si yo no me enojo con nadie, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no hay algo por allí que no hay? Y vengo con las manos, con tierra. Con tierra. Tengo mi nieta, bebé, va a cumplir ya 1 año, ya dando los primeros pasos, caminando, pero también gatea. Cuando ella gatea, el piso donde ella está gateando tiene que estar impecable. Cuando el piso no está en condiciones, uno puede decir, no, pero yo barrí, pasé el escobillón, todo bien. Solo barriste, no pasaste el lampazo, no se te ocurrió pasar antes la aspiradora para que aspire todo y el lampazo y que haya un rico olor. Yo me doy cuenta cuando el piso no está en condiciones. Cuando llegamos a determinada edad, a veces la vista nos falla. Pero cuando la veo gateando y la levanto y veo que las manitos están negras, dije, upa, ¿qué pasó con este piso? No está en condiciones. Bueno, muchas veces nuestras manos pueden estar como las manos de un bebé que gatea. Y uno dice, bueno, pero aún estando el piso limpio y gateando, dice, bueno, no, si el piso estaba limpio, no, lavémosle la mano igual al bebé. Porque posiblemente y seguramente, sus manitos, las hermanas, las manitos estarán sucias. Las hermanas que vinieron a limpiar estos días dejan el salón impecable y yo paso posterior y veo todas las sillas están recogidas y este lugar brilla, hacen un trabajo tremendo. Pero aún brillando, cuando pasan unas horas, si uno pasara la mano así, seguro encuentra que hay polvo. ¿Por qué? Porque hay muchas endijas y la tierra fluye, pasa algo y se ensucia. Esto pasa en nuestra propia vida. No pretenda, no crea que es tan perfecto como parece. Por eso me deprimió cuando aquella mujer había venido hace más de 30 años en aquella reunión en Bosques. Y de pie oraba y decía, Señor, trae a este lugar gente buena como yo. ¿Qué concepto es el que puedo tener de mí mismo? ¿Tan bueno soy? ¿Tan bueno eres, hermano, hermana? Hay un texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y que dice,
el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjense, él no le habla al inconverso, le habla al creyente. El inconverso no sabe ni que hay abogado. Solo sabe que es pecador, recibe a Dios como tal y no habla del abogado. ¿Quién necesita el abogado? Es el creyente. ¿No le ha pasado alguna vez que ha tenido la necesidad de un abogado? Yo tuve necesidad en una oportunidad de un abogado y me asistió mucho tiempo. Tremendo, necesitas un abogado. No hay vuelta, necesitas un abogado. Acá Juan le habla al creyente, te habla a vos, me habla a mí, nos habla a todos los creyentes y dice que tenemos a un abogado, a Jesucristo, dice el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Fíjese de nuevo la palabra propiciación. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Sabe? El Señor está siempre listo con la palangana. Siempre. Y sabe que esa palangana la va a usar hasta que Él venga a buscar a su iglesia. Hasta el último segundo que venga a buscar a la iglesia. Hace 2 semanas tuve un mensaje, exactamente el 21 de agosto de este año 2016, donde el título del mensaje era: no juzgues, no condenes, perdona y sé generoso, que era sobre una parábola del Señor también. No juzgues, no condenes, tiene una estrecha relación con el fariseo y con el publicano. Cuando yo me doy cuenta que necesito que Dios sea propicio a mí, pecador, no me va a llevar ni a juzgar ni a condenar a nadie. Porque me doy cuenta que necesitamos que Dios siempre nos sea propicios. Siempre. Siempre. Este es el Dios que yo tengo que presentar. No puedo presentar otro Dios. No puedo. No debo. Por eso presento a Dios como Salvador, pero también como abogado que se va a presentar y que siempre lo tenés ahí. Uno de los grandes problemas que a veces hay en las iglesias, o que tenemos, o la gente tiene, es que hay gente que les cuesta salir de cantidad de cosas y que ya no quieren o les da vergüenza enfrentarse al abogado para que los limpie. Y uno jamás debe cansarse de eso. Y desde los púlpitos siempre tiene que salir este mensaje, que aun cuando hay cosas por superar, porque hay un llamado superior, Dios siempre nos lleva a superar cosas, pero entre determinadas cosas siempre voy a tener a Dios como abogado. Siempre. Imagínense, hay gente que tiene problemas con el juego y tiene una adicción tremenda, o adicciones de distinto tipo,
Y aun cuando hay un proceso en la regeneración, siempre tengo que acudir a este Dios maravilloso. Cuando uno entra y se sienta e inclina su cabeza por algunos segundos, yo le aconsejo, a mí me ha hecho mucho bien, Señor, limpia mis pies, mis manos, mi corazón, mi mente, lávalos. Hoy vino Natalie por primera vez, le dimos la bienvenida y uno ni sabe cómo vino. Muchas veces la gente viene con cargas, con angustias, y a veces uno no quiere acudir. Y qué tremendo que uno no tiene que preguntar nada. ¿Por qué? Porque el abogado es el que se encarga de cada cosa y toma nota y te dice y me dice, tranquilo, tome nota. Uno no va a ver a un abogado acá en la tierra y se presenta frente al abogado y le dice, tengo un problema. Y el abogado acá le dice, bueno, cuénteme. No, yo quiero que usted lo discierna, quiero que pueda discernir mi problema. No, mire, yo soy de carne y hueso, te va a decir el abogado. Dígame a qué vino, tiene un problema ¿qué? Legal, ¿qué tiene? Un juicio, tiene una demanda, tiene una denuncia. ¿Cuál es su problema? No, se lo cuenta. Lo mismo ocurre con el Señor. Uno se presenta frente al Señor, pero el Señor sí sabe cuál es nuestro problema. Y Él simplemente le decimos, lava mis pies, mis manos, mi corazón. Y el Señor se ciñe la toalla y nos lava otra vez. Amor y gracia. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 1, el libro de Nehemías es tan precioso. Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tus siervos, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Pues ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero del rey. Hermanos,
Nehemías no tenía ningún problema, era copero de un rey en otro lugar, estaba acomodado. No había necesidad de estar mirando qué era lo que había pasado en Jerusalén. Las puertas habían sido quemadas, los muros derribados. Pero cuando él se entera, esa era su ciudad. Comienza a acercarse a Dios y dice: el pueblo y yo hemos pecado. Pero él estaba bien. Nehemías no tenía problemas. La actitud de Nehemías tiene que ser la actitud de una iglesia que conoce el amor y la gracia de Dios. Pecó. Señor, hemos pecado todos. Lávanos con tu sangre. Lava mis manos, mis pies, mi corazón. Qué distinto, ¿no? Nehemías podría haber dicho: se ve que pecaron aquellos, porque yo ahora soy copero del rey en Susa. No había problema. Yo le quiero dar un consejo, además de pedirle siempre al Señor que lave los pies, las manos. Cuando viene alguien que usted no conoce a la iglesia, qué bueno que es que el que viene nunca se sienta extraño o extranjero, sino que se sienta recibido por personas que son lavados por la sangre del Cordero. Cuando uno se acerca a la presencia de Dios es porque se da cuenta que tiene una profunda necesidad. Yo vine hoy a exaltar y adorar al Señor, pero porque también tengo una profunda necesidad. Dios no tiene estaba esperándome, porque si no, no es que Dios te dice, menos mal que viniste porque mi reino se venía abajo. No. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero en realidad los que tenemos una gran necesidad de alabar a Dios somos nosotros. El reino de Dios no tambaleaba si usted hoy no venía a la iglesia. Venimos a la iglesia porque tenemos una profunda necesidad de Él. Hoy vino esta hermana de la reunión de evangelismo que tuvimos el sábado pasado en la plaza, pero yo hablé con otra mujer que había recibido allí al Señor y me pregunta, ella me dije, yo lo mencioné el otro día, ¿cuándo tienen el culto? Quiero ir el domingo a las 10 de la mañana. No, yo a esa hora estoy durmiendo, me dijo. No tiene necesidad de Dios. Si yo tengo necesidad de Dios y el culto es a las 6 de la mañana, estoy acá a las 5:30. Es así. No es el horario la excusa. Ay, no, pero escúcheme a mí. Si yo tengo necesidad de Dios, hermano. Es como cuando uno tiene necesidad. Ve a estos países que viven una situación complicada y tienen necesidad de comprar pan. Van y hacen colas largas para conseguir lo que no hay, es poco. Bueno, cuando yo tengo necesidad del Señor, no hay excusa. Ay, pastor, me dijo alguien una vez, teníamos el culto a la tarde, si ustedes tuviesen el culto a las 10 de la mañana, yo no faltaría. Luego el culto estuvo a las 10 de la mañana, no vino nunca. Le escribí a una hermana días pasados, una hermana que hace muchos años venía a la iglesia. E igual me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? Sí, ¿cómo está? ¿A qué hora tienen el culto? A las 10 de la mañana. ¡Qué bueno! Voy a ir. No vino nunca. Porque no hay necesidad. Nehemías cargó en sí, aun cuando él no podía hacer nada, porque nosotros no podemos perdonar el pecado de nadie. Dijo,
el pueblo y yo hemos pecado. Y Dios comenzó a usarlo de tal manera que habló con el rey, porque el copero lo vio triste. Cuenta la historia en los capítulos sucesivos y lo ve triste. Y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara de amargo? Usted sabe que el rey lo podría haber mandar a matar. ¿Por qué? Porque nadie podía estar en esa situación delante del rey. Dice, ¿qué te pasó? Tengo una angustia. ¿Qué te pasa? Las puertas de Jerusalén están quemadas, las murallas derribadas. No le contó más detalles. Él ya le había dicho a Dios, hemos pecado. Y Dios comienza a usarlo y la ciudad es restaurada. ¿Saben? Moisés, por mandato de Dios, él edificó ciudades que eran llamadas ciudades de refugio, donde el que pecaba se refugiaba ahí y el que lo perseguía, porque existía el ojo por ojo y diente por diente, ya ahí no podía entrar en una ciudad de refugio. La iglesia siempre como tal tiene que ser una ciudad de refugio. Me contaban de una persona justamente que estaba visitando una iglesia en un lugar y dice, me sentía en el lugar como sapo de otro pozo. Terminó la primera parte, como hoy la nuestra, y se empezaron a saludar todos los que se conocían. Y el que estaba nuevito estaba ahí como un pollito mojado. ¿Nunca le pasó que fue de visita a alguna iglesia? A mí me pasó ir a visitar la iglesia de un pastor amigo acá en la ciudad y me había invitado, pero no me acuerdo qué evento sería. Y yo dije, a ver cómo son en este lugar, si alguien me viene a saludar. No me vino a saludar nadie. Levante sus ojos y cuando ve a alguien que no conoce, diga, fulano, ayer me pasó en la casa de una familia, me invitó a comer, estuvimos almorzando, un matrimonio lindísimo, y le menciono fulano de tal, de la iglesia, no lo ubico, me dice. Yo le digo, ¿cómo no vas a ubicar a fulano de tal? Le dice, no. Entonces le abro el Facebook, fulano de tal, la foto de perfil del hermano, y le digo, ¿lo ubicás? La verdad que no. Cerré la computadora y le digo, la verdad, hermano, ¿en qué iglesia te congregás? ¿Será que nos pondremos serios? ¿Será? Preste atención porque pueden venir un montón de publicanos que le dicen al Señor, viene y dice, necesito que Dios me sea propicio. Y la iglesia, que es usted y yo, los tenemos que acoger y recibir. Mire qué distinto si el fariseo le hubiese dicho al publicano, venga mi hermano, estamos delante de Dios, usted es publicano, yo soy fariseo, los dos necesitamos de Dios, acá estoy. Qué distinto, ¿no? Pero el fariseo terminaba diciendo, yo no soy como ese publicano, yo ayuno, voy a la reunión de oración, pongo mis diezmos, no falto a los cultos, hago esto, aquello. Tanto hacía que eran todas cosas buenas, necesarias. Es necesario ayunar, es necesario devolver los diezmos, es necesario ofrendar, es necesario aquello. Todo eso es necesario. Pero qué lindo si a eso se le suma otra actitud. Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Cómo cambia? Hay otro olor. Casi finalizo en Lucas capítulo 10, versículo 25. Y dijo el Señor, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo,
amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con tu mente, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llevando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él, viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Sacerdote, levita y samaritano. Si yo le preguntara a ustedes sin contarle esta historia que la conocen ustedes, pero no la mencionara y le dijera con quién le gustaría estar, con un levita, con un sacerdote o con un samaritano, y todos elegiríamos el sacerdote. Qué lindo, el samaritano, el levita. Pero con el samaritano no era bien visto. No era bien visto. Sin embargo, el Señor en esta historia que Él cuenta, dice, el samaritano tuvo misericordia. Haz tú lo mismo. No dejemos de recordar de qué lugares el Señor nos ha rescatado y nos sigue rescatando. No olvidemos que necesitamos siempre que Él limpie nuestras manos. Las mujeres o los hombres, cuando llegamos a nuestra casa y hay que cocinar algo, no sé cómo es usted. A mí me encanta lavar, yo no sé por qué hago algo y me lavo las manos. Me desayuné por una de las chicas que estudia acá en enfermería, un día me dice, ¿sabes cuál es el límite de veces que uno puede lavarse las manos por día? No, ¿cuántas? 8 veces. Yo me las lavo mucho más. Después hay que agregarse, dice, alcohol en gel. Como tope 8 veces. Yo creo que usted se las lava mucho más. Porque dice que se daña la piel. ¿Sabe? Nosotros necesitamos que el Señor nos lave las manos muchas más de 8 veces. Siempre. Señor, lava mis pies. Acá estoy para glorificarte, para honrarte. Y ahí sí puedo levantar mis manos. Puedo alabarlo, puedo glorificarlo. No como quien las tenía intactas porque estoy resplandeciente. Como Moisés cuando descendía del monte Sinaí. Sino porque tengo una profunda necesidad del Señor. Amén. Yo te invito a que inclines tu cabeza mientras los músicos vienen aquí, los cantores. Que esta mañana puedas decirle al Señor, sé propicio a mí, pecador.
Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Lava mis pies, mis manos, mi corazón, aun cuando estamos terminando este servicio. A la tarde te lo voy a volver a decir. A la noche, cuando me voy a dormir. Aún después de haber dormido toda la noche y me levanto y te digo gracias por este nuevo día que nos das, que me das. Señor, no sé qué pasó anoche, pero no pasó nada. Lava mis pies, mis manos, mi corazón. Abogado precioso, lava los pies, las manos, el corazón de toda la iglesia, de todos nosotros, de los niños que están allí arriba, de nuestros hijos. Qué linda esta actitud de Nehemías, la actitud de Job cuando hacía ofrendas a Dios por si sus hijos habían pecado. ¡Wow!